Hola, ¿cómo están? Dos miembros de la Fuerza Especial Policial de Chile han sido también declarados culpables de haber cometido actos de tortura contra un manifestante durante las protestas o el estallido social del 2019. Pese a estos avances, persiste la impunidad en esta nación por violaciones a los derechos humanos y también a los crímenes del derecho internacional, todos ellos perpetrados en ese mismo periodo. Y varias autoridades políticas han puesto en duda las acciones de la Fiscalía, especialmente en relación con las investigaciones sobre el antiguo alto mando de los carabineros. Pero ¿qué intereses hay en medio de todo esto? Hoy en el mapa: Chile, impunidad y negacionismo. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender lo que se refiere a lo que está sucediendo en Chile. Veamos. Chile, estallido social. Vamos a intentar ver nuestro mapa. Lo vamos a revisar ahora. Vamos a desplegarlo. Ahí lo tenemos, identificando con los colores de su bandera a esta nación suramericana. Hay que mencionar este dato clave: octubre del año 2019. Millones de personas han salido a las calles en todo el país para exigir igualdad, derechos sociales y económicos, incluidas pensiones dignas, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. Pese a que esa movilización tuvo en su mayoría un desarrollo totalmente pacífico, grupos de encapuchados provocaron algunos disturbios en lo que también se denominaba en ese momento los infiltrados. Hay que aclarar este punto fundamental para no caer en la narrativa que ha trazado durante todos estos años Occidente y sobre todo la política de extrema derecha en ese país. Las movilizaciones se llenaron las calles. En ese momento, quien lideraba el gobierno, el expresidente Sebastián Piñera, respondió con un decreto de estado de emergencia y desplegó más de 20.000 carabineros, todos ellos con el uso excesivo de la fuerza. Vamos a sumar más datos. En nuestro mapa también les mostramos algunas imágenes que inundan las redes sociales, que denunciaban al mundo la represión para detener las movilizaciones en medio de ese descontento social en el país. La Fiscalía Nacional contabilizaba alrededor de 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos, en las cuales más de 1.500 estaban relacionadas con torturas, maltrato. Hablamos de más de 400 víctimas a quienes se les había mutilado los ojos, traumas oculares y más de 100 delitos sexuales. Un informe también de la Defensoría de la Niñez revelaba que más de 11.000 denuncias se habían presentado. Solo 400 terminaron en procesos judiciales, lo que refleja una falta de acceso a la justicia y una sensación de impunidad entre las víctimas. Según las investigaciones de medios locales en ese país, sobre todo el CIPER, destaca que entre el 18 de octubre y fines del 2019, los carabineros dispararon 152.000 cartuchos de calibre 12 cada uno, con una docena de perdigones. Esto ha generado también alertas dentro de la comunidad internacional, pero que no avanzan. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucede en ese país? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a recibir, ahora sí puedo ver, a Juan Carlos Gómez Leitón, quien es también politólogo. Nos acompaña en directo para el mapa. Qué gusto tenerlo en Telesur. Buenas tardes, buenos días, Juan para saber Carlos, en la hora que nos van a ver distintos públicos. así es. Juan Carlos, empecemos por el principio. Son más de 13.000 denuncias, son varias las víctimas. Mutilaciones de ojos, violación de derechos humanos, violaciones sexuales en medio de este estallido social. Pero son pocos los casos que han avanzado. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Hay falta de credibilidad en la justicia? ¿Hay un quiebre institucional? ¿O qué intereses se barajan en medio del manejo de esta situación en un país que se supone le había apostado a un cambio? Claro, efectivamente todo lo que usted señala y todos los datos que se han entregado son correctos y habría que agregarle que muchas personas que fueron víctimas de daño ocular, dada a la impotencia como la impunidad de sus casos, han terminado suicidándose. Es decir, habría que agregar a esa lista todas aquellas personas, jóvenes especialmente, que han muerto por su propia mano
en función del descalabro psicológico que eso les produjo. Ahora, en relación al problema general de la impunidad o la falta de juicio o llevar a cada uno de estos criminales a la justicia, tiene que ver con un hecho que es muy importante señalar. Todo este proceso que se abrió el 18 de octubre del año 19 tiene una continuidad a lo largo del 20, 21, 22 hasta el 23 en lo que es el proceso constitucional, como también de la elección del Frente Amplio y del Partido Comunista como alianza principal del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, si uno toma todo el periodo, observa que la consecuencia directa de este proceso no termina en un cambio constitucional como era el planteado por algunos de los sectores que salieron a las calles en octubre, noviembre, diciembre del año 19, como también marzo del año 20, sino que termina en un proceso constitucional fracasado, derrotado, y con lo que significa a su vez también la derrota del gobierno de Gabriel Boric. Y por lo tanto este gobierno, que era el que debía impulsar aquellos procesos de justicia, se ve impedido por una mayoría que tiene la derecha en este momento en el Parlamento y que no ha permitido, ¿cierto?, su posibilidad de implementar juicios. Pero al mismo tiempo habría que señalar que el gobierno de Boric ha tenido siempre un rechazo muy claro a lo que fue el movimiento de octubre del 19. Y incluso muchos de ellos, que si bien es cierto, tenían algún apoyo en determinados puntos, rechazaban muchos de los elementos que ahí se manifestaron y que se plantearon como reformas estructurales al régimen social y político instalado hace más de 50 años ya en Chile. De manera entonces que hay una convergencia entre los intereses del Frente Amplio y del Partido Comunista en el gobierno de no agitar las aguas que pudieran generar situaciones incómodas. Por ejemplo, no tocar a Carabineros de Chile. Uno de los elementos fundamentales que se planteó durante el periodo de octubre, como también los años siguientes, era la necesidad de reformar, modificar, transformar Carabineros de Chile como una policía militarizada y pasarla a ser una policía que tuviera el cuidado y se rigiera por el Estatuto de los Derechos Humanos para aplicar los elementos de control social, etcétera. Pero al negarse el gobierno de implementar aquello, dejó a los altos mandos de Carabineros en los puestos esenciales, a los cuales incluso el general que estaba imputado por la situación salió del cargo, pero hasta el día de hoy todavía no se le presenta ningún juicio porque está muy bien cómodo en su casa esperando eternamente una justicia que no va a llegar porque hay acuerdos e intereses de que ocultan la verdad y la justicia. Y no solamente en el caso de las personas víctimas de violación de sus derechos durante las protestas de octubre en adelante, sino también lo que está ocurriendo en lo que es la macrozona llamada Gualmapu, ¿cierto? Donde ahí está militarizada la zona de la persecución de los mapuches, del pueblo mapuche, del encarcelamiento de Héctor Yaitul, la desaparición de más de 4 meses de Julia Chuñil, que no se sabe nada de una activista mapuche, etcétera. Esta es una sociedad que ha instalado la impunidad total en la sociedad chilena. Una Y eso sociedad... tiene que ver con la responsabilidad del gobierno de Boric, el Frente Amplio, en conjunto con el Partido Comunista. ¿Una sociedad que avala la impunidad, Juan Carlos, o un gobierno que avala la impunidad? Y con ello también te quiero preguntar, en medio de la criminalización también de quienes salieron a protestar ese 2019,
contra esas políticas que llevaba adelante también un gobierno que exigía un cambio en la sociedad, un cambio que no se ha dado, un cambio que ha quedado en statu quo. Tú dices que hay una protección hacia los carabineros, hacia la clase policial militar, pero ¿a quién realmente se quiere beneficiar con los intereses que baraja el gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué se identifica? Mira, lo que sucede es que nosotros estamos inmersos hace más de 50 años en un tipo de sociedad que yo la caracterizo y la llamo una sociedad neoliberal triunfante. ¿Qué eso significa que esta es una sociedad neoliberal triunfante? Significa que no solamente las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras económicas, etcétera, responden a lo que son los intereses del capital mercantil financiero que tiene el control del capitalismo chileno. No solamente responden a eso, sino que también hombres y mujeres que habitan se han transformado en sujetos neoliberales. Y esos sujetos neoliberales hoy día, ¿cierto?, se presentan, y esto es muy importante que se tenga claro, y esto es simplemente es el diagnóstico. Se presentan mayoritariamente como un número superior a los que son antineoliberales, anticapitalistas y los que quieren una transformación radical. Eso quedó demostrado fehacientemente, primero, en la derrota del primer proyecto constitucional el 4 de septiembre del 2022, como también quedó ratificado con la derrota del segundo proyecto de constitucional del año 23 de diciembre, en la cual la sociedad chilena, mayoritariamente cerca del 60%, optó por quedarse con la constitución política de Pinochet. Esa es la realidad. El resto seguimos luchando para poder hacer modificaciones de la realidad. Pero el gobierno de Gabriel Boric, en su infinita ineficacia, en su infinita torpeza, en su infinita incapacidad, no ha sido capaz de avanzar y se ha puesto a avanzar en las transformaciones, en los cambios que la gente que salió a la calle quería, sino que han mantenido y han profundizado de una u otra manera el modelo neoliberal. Prueba de ello es la reforma previsional que levantó, en vez de terminar con las asociaciones de administradoras de pensiones, la AFP, el gobierno lo que hizo fue generarle mayores recursos y unos pequeños migajas de apoyo a los sectores jubilados y los más necesitados de este país. Es decir, este gobierno es un gobierno neoliberal. Lo que no hay que confundirse nunca es que los gobiernos progresistas que se han levantado en América Latina nunca han tenido otros objetivos que administrar el modelo neoliberal. Y así lo hace Boric y su gente. Y eso hoy día se manifiesta también en las que son las candidaturas presidenciales representadas por todos los candidatos, los 7 u 8 candidatos que hoy día están dando vueltas, son todos continuadores del modelo neoliberal. En Chile no hay alternativa clara que se presente hoy día con la posibilidad de modificar aquello que la gente que salió a las calles en octubre tenía como perspectiva. Esa gente, te digo francamente, no tiene hoy día ninguna representación política que sea capaz de conducirla o representarla en los espacios de poder. Muy interesante lo que dice Juan Carlos Gómez en torno a ese modelo. Mientras no hay un cambio de modelo en Chile, nada se va a transformar, ni siquiera las denuncias, más de 13.000 que pesan por el estallido social en violación de derechos humanos, mutilaciones oculares y violaciones sexuales, que han sido ampliamente denunciadas también ante organismos multilaterales, entre ellos Naciones Unidas. Gracias por su tiempo, Juan Carlos, para el mapa. Nosotros marcamos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Así titula este portal: Juicio por el crimen de Jorge Gatica. La audiencia se desarrolla también en transmisión en vivo. Un juicio por el crimen de Jorge Gatica en la comisaría 45 tendrá lugar este jueves. Es la cuarta audiencia que se desarrolla. Los 4 policías acusados son juzgados por un jurado popular que determinará si son culpables de torturas y la muerte del detenido. Enfrentan una posible condena a prisión perpetua. Los acusados son los cabos Jorge Sosa, Walter Carrizo y los sargentos André Enríquez y Vilmar Quintrell. David Buffoni también está entre ellos, un ingeniero en sistemas de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones de la Justicia. Ha sido el encargado de analizar también los teléfonos celulares de los acusados, incluido el del policía ya condenado Gastón Moraga. Se han analizado mensajes, llamadas, conversaciones, fotografías, vídeos. Todos ellos corresponden a este periodo del estallido social y que ha marcado, por supuesto, una página oscura en la historia de Chile. Pero todos estos casos aún se mantienen en la impunidad. Así las cosas en ese país. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Chile vuelve a las urnas este año 2025 para elegir a un nuevo presidente. Un proceso que ha comenzado y que arrancará en junio, específicamente el 29, con el desarrollo de las elecciones primarias. Según el último sondeo de encuestas, muestran que Carolina Toá, del Partido de la Democracia, lidera con un 32% de apoyo. Le sigue Gonzalo Vinte, del Frente Amplio, con un 24%. Y por último, la exministra de Trabajo, Janet Jara, del Partido Comunista de Chile, con un 23%. En cuanto a la participación en las primarias, un 51% de los encuestados ha declarado que su intención de acudir a votar en un porcentaje podría formar parte también o englosar las filas, que incrementaría sobre todo a las mujeres. Personas también de menor nivel socioeconómico serían los que también se acudirían de manera más activa a las urnas, y adultos mayores. Esos son los 3 segmentos que participarían con más ahínco, dicen las encuestadoras en Chile. Está con nosotros desde Chile el periodista Hugo Guzmán, a quien recibimos en el mapa. Hugo, qué placer tenerte con nosotros en Telesur. Gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar en contacto con ustedes, con la gente que ve y escucha Telesur. Muchas gracias, Hugo. En medio de esta vulneración de los derechos humanos, el seguimiento que se hace a los casos, por ejemplo, que se generaron en el estallido social. Ya lo decía nuestro anterior invitado, mientras no haya un cambio de modelo en Chile, no se puede hablar de otro panorama que no sea el mismo, pese a la llegada de Gabriel Boric, que pintaba dentro de su propuesta electoral un supuesto cambio que nunca llegó, una reforma constitucional que no se aprobó. Y en medio de esto, nuevamente los chilenos acudirán a las urnas. ¿Qué se va a jugar el país en medio de las propuestas que parece que siguen siendo las mismas? Sí, bueno, nosotros seguimos enfrentando aquí en Chile serios y graves problemas en materia de derechos humanos. Ese es un hecho, hay mucha evidencia. Tú señalabas el caso de las víctimas del estallido social, pero también hay que mencionar que este es un país donde todavía hay más de 1000 detenidos desaparecidos que no se sabe dónde están. Hay un plan nacional de búsqueda que hasta ahora no ha dado los resultados que se esperaban. Y junto a eso tenemos que señalar los problemas sociales, económicos, que está afectando a la población. Y en esa perspectiva están las elecciones presidenciales y parlamentarias que se van a realizar en noviembre próximo. Y efectivamente, como tú señalabas, hasta ahora no se ven grandes diferenciaciones respecto a las candidaturas, si es que hablamos de cambios estructurales, de cambios decisivos dentro del sistema institucional, del modelo económico de nuestro país. Claro, hay candidaturas que son de extrema derecha y hay candidaturas que representan posiciones progresistas o de izquierda, y ahí sí podríamos puntualmente encontrar
algunas diferencias respecto a medidas más específicas, pero no tan estructurales. Ahora, en medio de este panorama, también me gustaría poder revisar lo que se está debatiendo dentro del Congreso de Chile. Para ello te invito a que me acompañes a ver lo que dice justamente nuestra leyenda. ¿Habrá o no habrá un cambio dentro del uso excesivo de la fuerza? Veamos. Esto se debate, es un proyecto de ley que ha sido presentado ya hace bastante tiempo, efectivamente el 2023, para ser puntuales, en un debate que ha generado polémica también dentro del propio Congreso en Chile. Estamos hablando del proyecto de reglas de uso de la fuerza, así se denomina. No es el gobierno, sino el Senado quien ha sentenciado esto. Chile necesita una ley de reglas de uso de la fuerza que no renuncie a su espíritu, proteger a quienes cumplen la ley sin debilitar los derechos de quienes deben ser protegidos por ella. Este es un debate, Hugo, que está generando reacciones dentro de los propios legisladores, que inclusive ha llevado a un intercambio de palabras altisonantes entre la autoridad del Estado, hablamos de ministros, con los propios senadores. ¿Por qué genera tanta polémica? Mira, para hablar en concreto, porque este es un proyecto que tiene varias indicaciones, pero en concreto lo que está ocurriendo acá, y lo han denunciado varios legisladores y legisladoras, es que con estas reglas de uso de la fuerza no se está previniendo casos de tortura, casos de maltrato, casos de violaciones de derechos humanos, de violaciones de derechos civiles, y que afectaría fundamentalmente a los sectores más populares e incluso a los sectores que en este país se manifiestan, que suelen ser trabajadores, movimientos feministas, mujeres, movimiento estudiantil o representaciones de la izquierda chilena. Entonces lo que se ha dicho acá es que se están dando atribuciones, se están dando espacios para que las fuerzas represivas puedan actuar de una manera autoritaria, altamente represiva y que, como decía anteriormente, vulnere derechos civiles, afecte derechos humanos. Eso es el centro de este debate, tan así que los aspectos más duros de esta ley están siendo aprobados por la extrema derecha, por la derecha e incluso por parlamentarios socialdemócratas. Entonces, este es un punto bastante sensible y que la verdad lo que se está diciendo es que aquí, sobre todo, más que afectar o incidir en el crimen organizado, la delincuencia, se está viendo como una regla que va a afectar a las movilizaciones sociales, va a afectar a la protesta social y terminaría diciéndote que incluso parlamentarios de izquierda están planteando llevar esto a organismos internacionales porque habrían vulneraciones a acuerdos que tiene el Estado de Chile a nivel internacional. Así las cosas en un país. Agradecer como siempre a Hugo Guzmán por ayudarnos a entender este panorama tan complejo y un proyecto de ley que sigue generando polémica en torno a este particular, sin lugar a dudas, porque se beneficiaría a las mismas élites, a las mismas fuerzas represoras que el 2019 salieron a las calles en contra de una población que quería un cambio para un país que no ha logrado dar ese giro, dice nuestro invitado. Gracias, Hugo, por tu tiempo para el mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Impunidad. La pérdida de institucionalidad es uno de los factores que inciden en la impunidad en Chile. Se ha convertido en un problema importante en ese país, especialmente en la relación con el estallido social del 2019-2020 y los delitos cometidos durante las protestas. Se ha denunciado la falta de investigación, procesamiento y sanción de los agentes estatales responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo. Más de 13.000 denuncias que han quedado absolutamente estancadas. 2.
modelo. Será muy importante el modelo de país que defina Chile para los próximos meses, con un gobierno que ha traicionado a la clase trabajadora y social y que buscaba un cambio, que se ha rendido a las pretensiones de Estados Unidos y que se convierta además en un impulsor de la desintegración de nuestra región. 3. Reforma. La regulación legal sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado es una deuda del Estado chileno. Actualmente, las directrices que rigen la actuación de las fuerzas del orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas son en su mayoría normas de rango infralegal, normativamente dispersas y poco coherentes. Esta discusión es particularmente importante por los casos recientes como el homicidio de Camilo Catrillanca, la violencia policial documentada durante el estallido social o el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Alex Lemon. Dan cuenta de toda esta realidad, pero un proyecto presentado por el gobierno que va a beneficiar nuevamente a las élites y a la policía y militares, no así a quienes salen a protestar vulnerando la propia Constitución del derecho a la protesta. Soy Paula Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.